Hola, hola a todos, buenos días, me da mucho gusto que nos puedan acompañar. El día de hoy tengo una invitada que hace que mi corazón se alegre, es Isabel Centeno. Ella fue mi maestra y viene a platicarnos de un tema súper interesante. Isabel es licenciada en psicología, tiene una maestría en asesoramiento educativo familiar por Universidad de Villanueva en España y tiene una especialidad en psico-oncología por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España también. Isabel está cursando su doctorado en el Centro de Investigación de Ciencias, Arte y Humanidades, pero aparte es fundadora de las Travesías de Tinta, que es un colectivo que está bien padre. Ellos se encargan de difundir la fusión entre el arte y la psicoterapia. Claro que la voy a invitar para más cosas, obviamente, ¿no? Aparte, Isabel, yo la conozco de un curso que tomé sobre autocompasión o el fomentar la compasión, por eso la estoy invitando, pero sobre todo porque Isabel es un ejemplo en lo que ha sido investigación, el difundir más y regalar a otros este conocimiento. Actualmente está trabajando para la Fundación también Elizabeth Kübler-Ross, en donde da talleres, pláticas y hoy nos acompaña. Bienvenida, Isabel, mi maestra. Muchas gracias, Dani. Gracias por invitarme. Pues desde Monterrey, ¿no, Isabel? Sí, sí, aquí conectada desde Monterrey. Encantada de estar en tu canal. Ay, muchas gracias, Isabel. Y hoy vamos a platicar de un tema bien padre, que es la compasión. Entonces voy a dejar a la experta que explique qué es la compasión. Sí, claro que sí. Bueno, la compasión es esta capacidad humana que tenemos las personas, que ya existe en nosotros y que consiste en empatizar con el sufrimiento y responder a él, o digamos que, sí, es como ese impulso de responder ante el sufrimiento. Ujú. No necesariamente se tiene que cristalizar en acción. Eso es el altruismo. Casi siempre el altruismo está acompañado de compasión, pero no necesariamente. También hay gente que ayuda por otros intereses. Pero la compasión es ese impulso, esa chispa que nos hace conectarnos con el sufrimiento del otro y quererlo aliviar. Fíjate, Isabel, que en mi práctica me he dado cuenta que muchas personas confunden lo que es simpatía, empatía y compasión. Y a mí me gustó mucho cuando tú nos explicabas un poco en uno de los talleres que tomé, cuál es la diferencia entre estas. ¿Nos podrías decir un poquito de esto? Claro, claro que sí. La simpatía es algo como un poquito superficial, es esa química que se da entre dos personas, que puede ser en cualquier circunstancia, que puede ser en una fiesta, al conocer a alguien. Es como una chispa, ¿verdad? Así, Ujú. superficial comparado con las otras dos ideas, ¿no? La empatía es algo mucho más profundo, tiene que ver, tiene, o sea, es una palabra corta que implica dos procesos muy complejos. Uno es cognitivo, yo me tengo que dar cuenta que tú estás sufriendo, que tú estás pasando por algo. Y otro es como emocional, yo vibro con tu sufrimiento, Ujú. ¿verdad? Entonces, la empatía es algo que tiene como un solo sentido, ¿verdad? Yo empatizo contigo y bueno, claro, tú puedes empatizar conmigo, pero en la compasión hablamos de que no se puede sostener por mucho tiempo la empatía porque te desgastas. Si yo nada más vibro Ah, contigo, si yo nada más sufro contigo, eh, eso es como finito, ¿no? O sea, tiene un límite. Que es lo que se llama ahora desgaste por empatía o colapso por empatía, o sea, que ya se te acabó la empatía y te quemas, ¿no? Viene el burnout. sí. Y la compasión tiene ese otro componente que es yo quiero y observo que te quiero ayudar, que quiero hacer algo por ti, ¿verdad? Y entonces ya hablamos de una motivación, de una intención, y es un proceso también bien complejo, bien complejo. Entonces la compasión abarca la empatía. No puede haber compasión si no hay un primer paso de empatía. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, me viene a la mente, creo y estoy casi segura que nos pasaste una pequeña caricatura de alguien más, ¿no? De alguien que yo admiro y que también estaba muy padre, Brené Brown, en donde ponía una pequeña caricatura y ya pues la voy a actuar, pues ya estoy aquí, ¿no?
Y así me acuerdo de la historia, a lo mejor no es exactamente, ¿no? Pero que está en el bosque una ardillita y pues está llorando así con su nubecita, toda triste. Y en eso está tan triste que empieza a llorar más, pasa un osito y a través de verla y sentir esta empatía, pues se pone junto con esta ardillita, ¿no? Entonces la ardillita se siente más triste, conste que es la historia que yo me acuerdo, se pone más triste y pues ya se hace tanta tristeza que se crea como un hoyo en el piso y se va a las profundidades del hoyo donde todo está oscuro. Está llore y llore ahí la ardillita. Entonces el osito pues se baja las escaleritas para acompañar a la ardillita y se conecta a sus propios momentos de dolor que ha sufrido, no tiene que ser el mismo, ¿no? Y pues empieza a recordar esa nube que también él ha sentido. Entonces esto lo describían como la empatía, ¿no? Como el estoy aquí contigo y me puedo conectar a tu sufrimiento. Y luego venía un zorrito arriba así caminando, el zorrito se asomaba y decía, ¿cómo están todos? ¿No? Y no, pues es que está triste la ardillita. Y el zorrito decía, bueno, pues hasta donde yo me acuerdo, una de estas frases de simpatía es, por lo menos estás vivo, o quieres un sándwich, o, por ejemplo, yo lo proyectaría cuando una persona acaba de sufrir un aborto, que llegue alguien y le diga, bueno, pero por lo menos puedes volver a ser mamá, ¿no? Esto es un acto de simpatía. ¿Qué sería un acto de empatía en ese momento? Un, un acto de empatía puede incluir escuchar, algo que lo decimos muy sencillo, pero nos cuesta mucho trabajo. Escuchar en lugar de hablar, porque cuando tratamos de consolar, la verdad es que tenemos bien buenas intenciones. Siempre. Es lo que yo siempre aclaro, pues yo también veo pacientes con cáncer, al igual que tú. Siempre les digo, bueno, tomemos en cuenta que esto que te dijeron, pues es con la mejor de las intenciones. Y es muy difícil encontrar las palabras que de verdad den un confort. Igual y ni existen. Sin embargo, ese escuchar, poner atención, la mirada del otro, esos son actos de empatía. ¿Sí? Yo te miro y a lo mejor te miro callada, a lo mejor nada más estoy ahí contigo, conectándome como el osito, pero no necesariamente tengo que hablar. Entonces, eso es básicamente la empatía. La verdad es que como que se ha ido delimitando un poco la empatía. Antes hablábamos de la empatía como la solución para todo, o sea, y era un proceso grandote, ¿no? Ujú, Ahorita se ha delimitado y se dice, bueno, la empatía tiene esta parte, es muy buena, no puede haber compasión sin empatía, primero, claro. pero luego viene esta otra, ¿verdad? Donde yo me conecto contigo. Y ahorita que decías de conectar, no sé si recuerdas, de la caricatura te acuerdas hasta mejor que yo. O lo inventé y quedó bien suave la historia, ¿no? Pues quedó muy bien, quedó muy bien. Pero algo bien interesante que mencionaste y que es parte de la compasión es esta conexión con nuestro lado humano, Ujú. ¿sí? Y, y ahí viene otra diferencia, que también si quieres ahorita comentamos, que es con la lástima. Pero es justo cómo te conectas con el otro, justo desde la experiencia humana, Ujú. desde yo, al igual que tú, o tú, al igual que yo, estás evitando el sufrimiento, como todo ser humano, estás tratando de ser feliz, y en ese terreno, si te fijas, todos somos iguales. No importa Sí. dónde vivamos, de qué color seamos, qué situación estemos viviendo, todos compartimos eso. Entonces, esa conexión en ese terreno es clave. Y ahorita que mencionas la lástima, híjole, me surgen tantas cosas porque noto, y esto es algo que trabajamos en las sesiones terapéuticas, que muchos pacientes que están viviendo en un proceso de enfermedad, la que sea, ¿no? Reciben comentarios que pudieran parecer de la simpatía, vienen de un sitio de amor, de lo que hasta donde les alcanza de esas personas, pero ellos los ven como un ataque. Te voy a dar un ejemplo. Una paciente que está pasando por cáncer y alguien conocido, familiar o así le dice, híjole, pobrecita. Y en mi paciente o esta persona me dice, es que lo que me despierta es un enojo, ¿por qué me pobretea? O sea, ¿por qué me mira para abajo? Y es trabajar esta parte de decir al paciente, es que sabes que no es que te mire para abajo, es que hasta ahí le alcanza, pues, en su sistema, de donde viene, de donde surgió el decir pobrecita,
pues a lo mejor significa algo más. Vamos a ver qué contigo. Cómo sería mejor decirle a una persona desde un proceso más empático y compasivo? Cuando ves que está pasando por este sufrimiento, ¿qué le podrían decir? Cuando la paciente está pasando por ese sufrimiento, Sí, su conocido o algo así que quiere tratar de empatizar y para lo que le alcanzó fue para la simpatía, ¿cómo mm, podría ser más compasivo, no? tal vez callándose, es lo primero que se me viene a la mente. Bueno, pon tú que le Escuchando, dice algo. ajá, escuchando, pero pensando en que tiene que hablar y decir algo, este, te entiendo, te entiendo, o si no ha pasado por algo así, porque también me ha ocurrido que dice, es que ¿cómo me puede entender si no ha vivido algo así? Así ¿Verdad? es. Sí. Eh, bueno, puedes decir, no he pasado por esto, pero he pasado por momentos complicados. Puedo entenderte, a lo mejor no todo lo que tú estás viviendo, pero te puedo comprender porque yo también he pasado por sufrimiento y aquí estoy contigo, ¿sí? O sea, yo te acompaño. Esa palabra acompañar yo creo que también es clave porque nos pone en una postura, algo que pasa en la compasión, que nos lleva al desgaste por compasión, porque también hay desgaste por compasión, no solo por empatía, es el querer hacer algo más, ¿verdad? O sea, es tanto el sufrimiento, sobre todo nos pasa cuando el sufrimiento es tan grande que queremos cubrir más. Y lo que nos desgasta no es tanto el trabajo que estamos haciendo, lo hemos visto en esta era COVID, ¿verdad? Cuando ha Ujú, habido muchísimos enfermos que atender en los hospitales, no es sí, tanto que los doctores acaben cansados, sino es ver el sufrimiento humano y no poder darse abasto, ¿sí? exacto. Es lo que dejas de cubrir, lo que normalmente te desgasta. Entonces ahí siempre la invitación es como a regular tus expectativas, ¿verdad? No te puedes comprometer con el desenlace porque te quemas. El desenlace muchas veces no depende de ti. Entonces el acompañar, el ser una mano en el proceso es clave en la compasión. Y qué palabra tan bonita, ¿no? El acompañar, o sea, porque ahorita lo que estamos planteando es, si no sabes qué decir, si no sabes qué palabras utilizar, si no has vivido esa experiencia que está viviendo el otro, a lo mejor no decir nada y solo estar ahí. A lo mejor solo decir, sabes qué, no tengo ni idea de lo que puedes estar pasando, pero te acompaño con lo que tengo. O sea, a lo mejor no me alcanza mucho, pero con lo que tengo te acompaño. Y al mismo tiempo te escucho decir que para que el que acompaña esté en un acompañamiento sano, debe de saber poner límites, ¿no? Y poder decir hasta cuándo me toca a mí acompañarte y hasta cuándo ya no me corresponde a mí porque no depende de mí lo que va a suceder, ¿verdad? Ese es clave. Y fíjate que es yo creo que de las partes donde más en el taller, donde nos cuesta a todos, porque nos va a seguir costando encontrar esos límites, ¿no? Entonces, Sí. cuando hablamos, por ejemplo, de compasión y de autocompasión, es muy importante que las dos cosas estén equilibradas. No hay suficiente evidencia de que las personas, la típica frase de que cómo te vas a dar a los demás si no te das a ti mismo, pues realmente no tiene evidencia y la evidencia que podemos ver en nuestro medio, sobre todo el de la salud, es que no funciona así. Casi siempre damos mucho hacia afuera hasta que ya estamos bien fritos y entonces, yo, ¿verdad? Como si no nos pusiéramos en el radar de la compasión. Entonces, los límites. Entonces, es bien difícil. Yo dije, ¿qué me preguntaste? Los límites son bien difíciles y algo que a lo que yo invito es recordar que no podemos componer lo que el otro está viviendo, ¿sí? O sea, yo te acompaño en el sufrimiento, aquí estoy, pero no puedo arreglarte, ¿sí? Si pudiera, tal vez lo haría, ¿verdad? Con los hijos, con los papás, pero no puedo arreglarte. Entonces, aquí estoy, te acompaño. em, y también algo que se confunde mucho en autocompasión, en general, como que la compasión, no sé si te acuerdas que yo empiezo el taller preguntando qué se les viene a la mente cuando hablamos de compasión. ¿Te Sí, acuerdas? Y sí. siempre son cosas suaves, algodón, una nube.
Terciopelo. Terciopelo, ajá, o sea, es lo primero que pensamos en compasión. Y la realidad es que la compasión y la autocompasión tienen una parte muy importante de valentía. O sea, es difícil ser Sí. vulnerable, también lo dice Brené Brown. Sí. Es muy difícil, se requiere valor y también se requiere poner límites a veces bien firme, ¿verdad? O sea, yo aquí no te puedo dejar pasar a una persona que, por ejemplo, te está lastimando con frecuencia. Entonces, no significa ser buena onda todo el tiempo, sino al contrario, como decir, puedo hacer esto por ti, pero siempre en equilibrio con lo que estoy haciendo por mí, ¿sí? Sí. Si no, no se sostiene la compasión. Y ahorita que mencionas eso, me acuerdo mucho de un diagrama que de hecho me habías pasado que se llama el círculo de compasión o círculo compasivo, ¿no? Que habla sobre los límites y expone pues las tres áreas o tres campos. Es como un circulito y luego otro circulito y luego otro circulito. Y Ujú. cómo estos, el círculo, bueno, te explícanos, tú eres la experta, dinos. No, me gusta ver qué te acuerdas, porque ya veo que sí pusiste mucha Sí. atención. El examen. Sí, aprovechamos. Yo lo uso mucho en varios momentos del taller porque pienso que explica muy bien varias cosas. Em, una al principio, y lo acabo de escuchar ahorita que, bueno, hace una semana entré a una plática de donación de órganos. Wow. Y sí, bien interesante. Y decía la doctora, decía, los mexicanos, la doctora era española, y decía, los mexicanos tenemos fama de ser muy solidarios, de como que le entramos al quite y todo, pero se requiere como una tragedia grande, ¿no? Y entonces todos entramos, ¿verdad? Y tenemos fotos en los temblores, y a lo mejor seguramente con esta desgracia del metro también, entra todo mundo. Pero en los pequeños actos compasivos, cuando se sale, o sea, cuando es gente común o situaciones como más cotidianas, no somos tanto, ¿sí? Como esto de donar órganos. El mexicano casi no dona sus órganos comparado con otros Culturalmente, pero países. esto es por cultura, por sistema de La creencia. doctora explicaba que tiene que ver con cultura, con religión y con desconfianza de los sistemas de salud. Fíjate, o sea, como, bueno, sí, dentro de los círculos de la compasión y de esta parte que hablamos de cómo nosotros podemos extender nuestra compasión ante situaciones de tanto desastre, pero hay situaciones en las que de plano no, y son pequeñas situaciones, a lo mejor no es tanto lo que tienes que hacer, ¿no? Ujú. Recordaba yo la parte de los círculos y casi, casi lo comparaba con las zonas de contacto. O sea, porque nosotros cuando hablamos de enfermedad en esta parte de medicina integrativa, hablamos como el individuo en estas tres zonas de contacto, de la piel para adentro, la zona interna, todo aquello que pasa dentro de mí, de la piel hacia afuera es la zona externa, el mundo de los sentidos, el exterior, los demás, ¿no? Hacer por los demás. Y luego la zona intermedia, que es la zona del pensamiento, ¿no? Y decimos en esta parte de lo psicosomático que aquellos que nos vivimos en la zona intermedia, que es el pensamiento, o nos vivimos en la zona externa, que es siempre estar enfocados en los demás, pues evitamos el contacto interno y entonces ya somatizamos o vienen los síntomas. Que como que me resuena con este del círculo de la compasión, porque cuando estamos en el círculo más externo, enfocados en la empatía todo el tiempo, llega un burnout, ¿no? Y entonces tenemos que cuidar este, nuevamente, autocuidado de saber hasta dónde acompaño y saber cómo autocuidarme. Yo he estado hablando del autocuidado ya en temas previos, pero regálanos un poquito de tu sabiduría de esto que es la autocompasión que tiene que ver con autocuidado. Claro. Bueno, la verdad es que una gran experta, y tal vez les hablé de ella en el curso, es Kristen Neff. Ella Ujú. lo ha estudiado muchísimo, la autocompasión, y ella habla de tres cosas muy importantes. Uno, la primera que pone así encima es la autoamabilidad en lugar de la autocrítica, ¿sí? Lo pone como un rango, o sea, como si fuera un continuo, ¿no? Ajá, Y algo bien interesante que dice ella, que se queda siempre en mi mente pensando, es que a veces decimos, no, yo, por ejemplo, como bien, hago yoga, ajá. cosas así, ¿no? Salgo temprano y demás. Ok, eso está muy bien, es parte de autocuidarnos. Pero ¿qué tal cuando nos equivocamos? ¿Qué tal cuando nos enfermamos? ¿Qué ¿Cómo me hablo? Ajá, ¿cómo me hablo? Entonces,
como que a mí, ella me abrió así como dije, ah, no había pensado en ese rincón donde puedo ser muy crítica conmigo Así es. cuando me equivoco, cuando algo sale mal. Ella menciona que cuando te enfermas, y esto siempre lo platico también con las pacientes, eh, de momento lo que sientes es que solo te pasan a ti esas desgracias, ¿verdad? O sea, ¿qué hice yo o qué dejé de hacer? O sea, ¿por qué a mí? Ujú, Y ahí viene el segundo componente de la autocompasión, que ya lo hablamos en la compasión, es esto de ser parte de una humanidad compartida, de la experiencia humana. ujú, En la experiencia humana, todos nos morimos, todos nos enfermamos eventualmente, todos sufrimos, o sea, hay cosas comunes y por eso funcionan muy bien. Yo tengo la suerte de trabajar también con una fundación que se enfoca a mujeres con cáncer de mama y ellas trabajan con grupos de autoayuda ujú. y funcionan muy bien porque justo hacen esto, ¿verdad? Hay tantas mujeres pasando por cáncer de mama y las une, ¿sí? En esta experiencia. Sí. Y la tercera, que Kristen Neff la menciona al final y en el entrenamiento que yo recibí de compasión, es como el primer paso, es estar atentos y no engancharte mucho con los pensamientos, lo que tú decías ahorita de los círculos. Sí. Poderte desprender, poder dejarlos pasar, poderte no creer todos los pensamientos, aprender a respirar, aprender a autoobservarte, lo que hoy se llama mindfulness, que también es pues toda una corriente, ¿verdad? El mindfulness se sostiene por sí mismo, pero es muy importante en todos los procesos humanos. Acabo de oír a Fred Luskin, que no sé si lo recuerdas también del perdón, unos videos Cuéntame, que él más o menos. hace. No, sí lo Sí, es que se recuerdo. lo vimos más rapidito. Y él siempre les pasaba unos videos cortitos y ahora me metí a uno más largo donde está con sus estudiantes de Stanford. Y les comenta algo que se me hizo bien interesante y es que si no estamos en calma, todos estos procesos como la gratitud, el perdón, la compasión, no pueden florecer. Entonces sí se requiere una cierta calma que también me quedé pensando, eso hacemos en terapia, dentro de un montón de cosas que hacemos en terapia, ¿verdad? Logramos una cierta calma por diferentes medios. Entonces, se me hizo bien interesante porque el perdón también requiere de esta calma interior. Entonces, pues bueno, ya me extendí un montón, ya no me No, acuerdo ni no, cuál no, era la no, pregunta no. inicial, pero bueno, te contesté a lo mejor todas. No, es que está bien, porque, bueno, en resumen, lo que nos dices es que la autocompasión hay tres claves, ¿no? Entre ellas es autoamabilidad. Y esto es clave, porque yo lo veo a cada rato, el cómo me hablo, mi diálogo interno. O sea, algo mal, le digo, ay, qué menso, ay, qué tonto. Estas pequeñas cosas pueden cambiar la compasión que yo siento hacia sí mismo, estas pequeñas conductas, ¿no? Segundo, hablas del sentimiento de pertenencia a una humanidad. O sea, no eres el único al que le está pasando, a muchos en esta humanidad les pasa, todos pasamos por sufrimiento, todos en algún momento vamos a morir. El poderme relacionar con este todo me hace pensar que no es un castigo, ¿no? Que a veces lo ven como un castigo, entonces viene la culpa. Y tercero, hablas de la atención plena, que pues ya vamos a hablar después en la plática del mindfulness, porque la atención plena nos lleva a vivir el momento presente y estar ahí, en todos los sentidos, con mi mente, con mi cuerpo, con mi todo. Y hay diferentes corrientes, ¿no? Del mindfulness. Hay mindfulness eating. Fíjate, yo recuerdo muy bien, esto ya es muy personal, pero recuerdo muy bien haber ido a un retiro aquí en Deer Park, que está en San Diego, al monasterio de Tai o Thich Nhat Hanh, ¿no? Y fue el último retiro que dio aquí presencial. Y me acuerdo, ya hace bastantes años, que era un retiro de silencio. Había momentos en los que podíamos hablar, casi no. Fue muy desesperante para mí. O sea, yo vivo hablando, fue muy desesperante. Y luego me acuerdo la parte más fabulosa que iba yo en estas mañanas que hacíamos mindful walking, que era solo caminar y vivir la experiencia de caminar. Decía yo, "Ay, pues todo el tiempo camino, ¿no? O sea, qué tanto, yo trabajando mi autocompasión, ¿no? Es decir, bueno, pues tengo que llegar a la cima porque allá arriba vamos a meditar unos minutos, pues me voy rápido para agarrar un buen lugar. Nada autocompasiva. Iba yo en friega y de acuerdo que me iba compitiendo con alguien más y al final cuando llegué dije, no inventes, todavía ni llegan, todo el mundo bien padre en el camino, haciendo mindfulness, conectándose consigo mismos.
a veces yo lo tomo como un ejemplo de cómo a veces en nuestra cotidianidad, en nuestra prisa, en nuestro tengo que hacer esto, aquello, trabajo, me desconecto de mí mismo, dejo de ser autocompasivo y me vuelvo solo productivo. O sea, como tengo que producir, tengo que comprar, tengo que tener. Y bueno, como nos dice Isabel, estas tres claves de la autocompasión son aquellas que estamos promoviendo que la gente practique, ¿no? Y Ujú. cuando no las sabes practicar, ocupas una guía, pues bueno, puedes ir a terapia, puedes ir a un curso de mindfulness, puedes ir al taller de Isabel a que te enseñen más de compasión, autocuidado y autocompasión. Yo los invito, está buenísimo. Creo que es una gran herramienta dentro de todos los talleres que Isabel da para aprender un poco más de la compasión, ¿no, Isabel? Sí, pues la verdad es que yo llegué a este camino, ya ves que siempre les comparto que llegué un poco por casualidad, no sabía nada, nada, nada del tema, o muy poco. Digo, la palabra compasión pues te puede evocar muchos razonamientos, pero cuando empecé a ver, porque todo esto, siempre hay muchas cosas pasando al mismo tiempo, ¿no? Y para llegar a que la compasión se convirtiera en algo que una universidad como Stanford le diera un espacio, porque fue donde yo me entrené, pues a mí eso me llamó la atención. Dije, ¿cómo una universidad tan seria pues puede tener todo un área de altruismo y compasión? Yo dije, wow. Y cuentan que fue el Dalai Lama el que reta a los investigadores y les dice, ¿por qué si llevamos tanto tiempo practicando la meditación en compasión, no se han investigado, o sea, se han investigado otras cosas del cerebro, pero no esto? Entonces, Ujú. cuando se investiga, se dan cuenta que hay varias cosas que se activan en el cerebro cuando tú eres compasivo, diferentes a las que se activan cuando eres empático, que tiene más que ver con el dolor, te conectas a ciertas áreas dolorosas. En la compasión te conectas a otras áreas y esta fusión de los investigadores con mindfulness, bueno, mindfulness se crea a partir de estas investigaciones, ¿no? John Kabat-Zinn lo lleva al estrés, lo lleva al dolor, lo lleva a cosas como muy prácticas Ujú. y cada vez se investiga más. Yo justo ayer me metí a ver qué había de mindfulness con el dolor, con Ajá. respecto al dolor físico y crónico, y se han hecho muchas investigaciones muy interesantes. Entonces, sí, yo creo que hay todo un campo. En la compasión hay muchas cosas de investigación, pero falta muchísimo más, muchísimo más. Sí. Pero bueno, lo importante es justo que lo practiquemos, ¿no? Entonces, yo al final del taller siempre hago esta reflexión con el grupo, decir, bueno, ¿a dónde te gustaría llevar la compasión? O sea, ¿qué hago yo con mi granito de arena, con mi familia? No tengo que voltear muy lejos, conmigo misma o mismo, para que la compasión crezca. Entonces, sí, yo creo que es algo muy interesante y me encanta que me hayas invitado porque quiere decir que lo valoraste Sí y la verdad, funcionó. sí, que lo hayas valorado me parece muy interesante y que seamos más los que le vamos encontrando interés, pues es mi parte, ¿no? De ir haciendo Sí, algo. este conocimiento a mí me parece que nos sirve a todos. O sea, el hecho de entender un poquito la diferencia entre simpatía, empatía, compasión, el saber que nadie llega a la compasión sin la empatía y que la empatía, como decías ahora, te conecta hasta en la parte cerebral a áreas de dolor donde puedo conectarme a través de mis experiencias con las tuyas. Sin embargo, es insostenible, ¿no? Por ello, tenemos que llegar a la compasión, porque la empatía se causa un burnout. Y la mejor Ujú. manera que nos regalas de empezar esta parte de compasión es la autocompasión. Empezando con autocompasión, poniendo límites, sabiendo hasta dónde. Y bueno, de nuestra práctica diaria, ojalá y todos podamos practicar la compasión como humanidad, como seres sintientes, ¿no? Isabel, danos tus datos por si alguien te quiere contactar contigo para informes del taller. ¿Cómo te pueden localizar? Claro, bueno, en la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, ahí doy el taller de compasión. Entonces, la página es www.fundacionekr.org. Ahí está el taller de compasión y luego mis datos personales, pues me pueden escribir a
gmail.com o mi celular es bien fácil por WhatsApp, yo creo, el 81 83 62 21 24. Vamos a dar este taller otra vez en junio, ya va a ser la tuya fue la primera generación que salió de la fundación, ¿sí? ¡Órale! No sabía eso. Sí, ya lo había Sí. dado yo antes por mi cuenta, pero esta fue la primera, no, sí, la primera, y luego acaba de salir un grupo hace como un mes o 15 Sí. días y en junio lo vamos a volver a dar. Entonces, pues bueno, ahí vamos haciendo generaciones y con la maravilla del Zoom que se pueden conectar Sí, sí, de sí. diferentes países y pues ya esta última hubo varias personas que estaban fuera del país, entonces pues todavía se extiende más, ¿no? Sí, yo los invito a todos, si tienen chance, esas sesiones, está muy padre, que se metan al taller. La verdad es una invitación porque te da una perspectiva diferente. Lo que tratamos el día de hoy fue una probadita, pero hay muchísimo más información, libros que pueden eh, ir y a un cafecito, leer y empezar a estudiar un poco más. Te agradezco de corazón, Isabel. Esta no va a ser la primera ni la última. Me encanta lo que platicamos y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Dani, gracias a ti y espero volverte a ver pronto. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.